Muy bien, perfecto. Pues sean bien, se iniciaron la vez, ¿no? Sean todos bienvenidos a este curso de modelo linealizado de efectos mixtos, GLMM. Este actualmente es un modelo que está muy en boga porque no requiere lo que ya habíamos estudiado de la estadística paramétrica. ¿Se acuerdan de la estadística paramétrica? ¿Qué era, cómo se comía? Más o menos. Deben cumplir los supuestos de la normalidad. Efectivamente. ¿Qué es lo que deben tener? Deben cumplir los supuestos de normalidad. ¿De qué más? Y homogeneidad de varianza e independencia. Efectivamente. Son los que deben tener. No obstante, ocurre que para que uno pueda hacer un modelo lineal multivariado, debe cumplir estos tres supuestos. Modelo lineal multivariado. Normalidad, las varianzas deben ser homogéneas y deben ser independientes. No obstante, cuando tenemos el pequeño problema de que no se cumplen estos supuestos y tenemos al menos 4 niveles, puede ser el sexo, puede ser la dosis, puede ser el fármaco, sobre mi respuesta sería el dolor. Otra aplicación podría ser en los modelos biológicos que estamos viendo, la genética más la ingesta sanguínea o la fuente alimenticia más la temperatura más la humedad relativa, por ejemplo, más, ¿qué más podemos poner? ¿Qué otra variable podemos poner? Altitud. Bueno, o precipitación, lluvias, que puedan influir sobre mis modelos que estoy estudiando. En este caso, la puesta de huevos. Esta puesta de huevos puede ser ¿en qué modelos, Guadalupe? ¿Cómo? No paramétricos. Exactamente. Pero, ¿en qué organismo a mí me interesaría evaluar la genética, fuentes alimenticias, temperatura, humedad, lluvias, en la puesta de huevos? ¿En qué organismos? De importancia agroecológica, de importancia pecuaria, epidemiológica, de salud pública. ¿En qué modelos o en qué organismos? Dime. Epidemiológica podría ser. Ok, ¿en qué organismo? Por ejemplo, las chinches. Chinches, criatominos. Mosquitos. Mosquitos, muy bien. Moscas. Moscas, muy bien. Garrapatas. Garrapatas, muy bien. Garrapatas. ¿Qué más? ¿O en otros modelos? No sé. ¿Qué más? Patos. Pavos. Bovinos. Abejas. Efectivamente, bovinos, caprinos. Animales domésticos también podría ser. Generalmente animales domésticos. Exactamente. El día de hoy vamos a hacer un modelo generalizado de efectos mixtos o un GLM, conocido en inglés, en el cual nosotros vamos a determinar cuál es el efecto que tienen las fuentes alimenticias sobre la puesta de huevos de triatominas. Y para eso vamos a leer
el ejercicio que les envié. Pero tenemos que llamar primero ¿qué? A las bibliotecas. Library, para leer nuestro Excel. De Excel, utilizaremos también la library ggplot2 y vamos a utilizar una biblioteca nueva llamado LME4. Si tú no la tienes o Mireli no lo tienen, simplemente ¿se acuerdan cómo instalamos? Install packages, entre comillas, LME4. Y simplemente le damos run. Bueno, yo ya lo tengo instalado. Le voy a decir que no. Listo. Cuando ustedes ya lo tengan instalado, me dicen, por favor. Sí. Okay. Y ya luego llaman. Igualmente, utilizaremos esta biblioteca llamada Broom. Yo ya lo tengo. Perdón, ¿es LME? Sí, LME4. Ok. La biblioteca LME4. Voy a poner un poquito más de zoom para que se vea. Y vamos a instalar de igual forma la biblioteca Broom, que es la que nos va a servir para analizar nuestros modelos linealizados. Voy a adelantarme un poquito. Voy a poner huevos. Nada más voy a read Excel. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, ¿se acuerdan que cómo era import datasets? Desde Excel. Buscan. Es la base de datos que se llama ejercicio. A ver si estoy buscando. Aquí está, ejercicio. Copiamos. Ponerle huevos o no sé, o triatomino. Y ya, lo abrimos. Y entonces les debe aparecer esta base de datos, en el cual tenemos 4 variables. La misma chinche, o dice 1, 2, 3, 4, 5, fue medida 12 veces durante diferentes días y se contabilizó cada 2 días cuántos huevos ponían. Empezó con 42 para el día 0 hasta 205. Hay que establecer que en este caso fueron hembras. Fueron alimentadas con diferentes fuentes alimenticias. En esto están las gallinas. Y ustedes pueden ver, están pavo o aves de corral generalmente. Están mamíferos, en este caso ratones y conejo. Son las 4 principales fuentes alimenticias que se le dio a dar a las chinches. Y se contaron los días que fueron alimentadas con esta sangre. Y se contaron el número de huevos. Ahora yo les pregunto, ¿cuál de todos estos factores o tiene algún efecto, alguna fuente alimenticia en el aumento de la puesta de huevos en hembras de triatoma dimidiata? Sí, porque hay unos que tienen mayores nutrientes para que produzcan mayor cantidad de huevos. Efectivamente, depende mucho de la fuente alimenticia porque, como bien lo dijiste, hay mamíferos o fuentes alimenticias que tienen mayores nutrimentos sobre la puesta de huevos.
¿Pudieron abrir la base de datos? Sí. Sí. Perfecto. Entonces vamos a empezar con esto. Vamos a crear nuestro modelo. Acuérdense que primero debemos hacer attach a nuestro objeto. En esta cosa es triatomino. Y simplemente le damos run. Y entonces es cuando empezamos nuestro modelo. En este caso yo quiero saber cuál de ellos pone más huevos. Muy bien. Si yo les pregunto ahora, en función a esta base de datos que les estoy mostrando a continuación, ¿cómo ustedes deducirían cuál fuente alimenticia influye en la puesta de huevos? Por el total de la cantidad de huevos. Por la cantidad de huevos, Sí, exactamente. pues desde el día 0, ¿no? Se Del podría día ver 0. una diferencia. Ok. ¿Qué análisis estadístico harías? Son 4 fuentes. ¿Cuántas son? Son 4 fuentes, son 11 mediciones y 11 conteos. Y son 50 chinches. A 50 chinches fueron agrupadas de acuerdo a su fuente alimenticia y se fue contando durante los mismos 11 días o 12, depende. Pues sería lo que vamos a ver ahorita, ¿no? El GML. El GML, pero ¿qué también se les ocurriría hacer en el lado Cruzcal. O un Cruzcal es un ANDEVA, muy bien, un análisis de varianza. Pero para que podamos hacer el análisis de varianza, ¿qué debemos determinar primero? Si presenta normalidad, independencia, homogeneidad. Los supuestos. Efectivamente, los supuestos de la estadística paramétrica. Vamos a hacer nada más el primero, library. ¿Cuál era la biblioteca que servía para probar la normalidad? NORTEST, ¿no? Entonces ahí vamos a hacer un Lily. Vamos a hacer huevos. ¿Cómo está aquí? Número de huevos. Acuérdense que R no les permite crear o generar errores. Entonces lo tienen que hacer de forma... Con mayúscula, huevos. Gracias. ¿Ya ven? Es lo bonito de R, que no nos permite cometer errores. Ok, voy a hacer... ¿Recuerdan que para qué servía el signo de peso aquí? Para atarlo, ¿no? Para atarlo, exactamente. O para llamar un factor de esta fuente alimenticia. Entonces voy a poner número de huevos. Entonces, ¿cuál es el p-value? Menor a 0.05. 0.05. ¿Es normal o es anormal, podríamos decir? Anormal. Anormal, lo contrario a la no normalidad. Entonces, ¿aceptamos o rechazamos la hipótesis nula? Bueno. ¿Se acuerdan de la hipótesis nula? Es que no me acuerdo si la hipótesis nula es igualdad o diferencia. No son normales. Y la hipótesis alterna es que... Entonces sí se aceptan, no son normales. Efectivamente, se acepta. No hay evidencia para poder rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula en el cual no son normales.
Y yo les pregunto, ¿podemos hacer un análisis de varianza con esto? ¿Un ANDEVA? No. Efectivamente, no se puede hacer un análisis de varianza por lo mismo. Entonces vamos a recurrir a esto que se llama modelos generalizados de efectos mixtos para poder hacerlo. ¿Qué nombre le vamos a poner? Bueno, podemos poner el nombre que queramos al objeto. ¿Se acuerdan que podíamos asignar el nombre del objeto? A mí me gusta mucho la astronomía, por lo tanto yo le voy a poner nombre de estrellas. Sirio. Y aquí es donde llamamos esta magia. GLMER. Y entonces queremos poner que el número de huevos, ahí está. Y los que estamos usando Windows ubican el botón Alt GR. Sí. GR. Exactamente, presionan Alt GR y la tecla número 4 y luego le dan espacio. Debe salir esta virgulilla. Alt GR espacio. Ajá, es Alt GR. Voy a escribirlo aquí. GR. Lo dejan presionado más la tecla 4. Lo que no puedo es, ¿cómo pusiste donde está lo del número de huevos? Ah, esta está, ya. ¿Ya? Creo. Número de huevos. Dígame cuando ya lo hayan puesto. Tienes comillas ahí, ¿verdad? Efectivamente. Les recomiendo también actualizar su R cuando puedan. Sí, tengo que actualizarlo, ya me salió. Entonces, cuando presionamos Alt F, Alt GR4, Alt GR y presionamos la tecla 4, nos va a salir el signo de virgulilla una vez que le pongamos espacio. Y entonces, vamos a poner esto. Bueno, necesitamos para este modelo lo que nos interesa en este caso, que es la fuente. Ahí nos aparece. También, ¿qué le vamos a poner? Los días. Hay diferencias en los días. Y aquí debemos poner algo que se llama factor aleatorio. Es decir, ¿todos los humanos somos iguales? No. Todos los triatominos son iguales. No. Efectivamente, nada es igual en este universo a menos que sean gemelos, ¿no? Bueno, hay una teoría también cuántica en el cual, bueno, ya es teoría cuántica acerca de los átomos gemelos, pero entonces debemos asumir aquí que cada chinche es igual o diferente. Diferente. Diferente, exactamente. Entonces debemos poner un factor aleatorio llamado chinche. ¿Cómo se escribe esto en el teclado? Simplemente van a presionar Alt GR más la tecla 1 y les debe salir. Dígame si les salió. Ni siquiera me salió el anterior. El de Alt GR con 4 y espacio. ¿No te salió? Guay.
Bueno, ahorita paso el modelo. Hay que ver tu disposición de teclado también, Mireli. Tienen que poner su disposición de teclado en español. Bueno, eso lo veremos más adelante. Ya luego les enseñaré a configurar. De todas maneras, voy a pasarles esto en el chat para que lo tengan. A ver, y ya cuando termine de construir esto. Más. Aquí debemos saber o debemos poner las interacciones. Fuentes. Alimenticias. Exactamente. En función de los días. Okay. Y ponemos coma. Y aquí es donde viene algo muy importante y eso les sugiero que lo lean. Por ejemplo, aquí si nos vamos a Help y buscamos GLMM, nos va a aparecer toda la información respecto al modelo linealizado de efectos mixtos. Y si quieren, y si nos vamos a algo más específico, nos vamos a GLM. Y aquí es algo muy importante que ustedes deben entender. Y se los voy a preguntar, ¿qué es una distribución binomial? ¿Qué es una distribución gaussiana? ¿Qué es una distribución gamma? Una inversa de gaussiana. ¿Qué es la distribución de Poisson? Quasi-Poisson, cuasi-binomial o cuasi. Entonces, yo les sugiero que se den una leidita a todo esto. Debajo de esto hay bibliografía que ustedes pueden consultar. No está de más. Pero deben entender, bueno, ya con mi experiencia, vamos a utilizar esto. ¿Cómo determinas el número de huevos que pone una chinche? ¿Quién me dice? ¿Cómo logramos saber cuántos huevos pone una chinche? Contando. Efectivamente. ¿Estás de acuerdo, Mireli? Sí. Contando, exactamente. Después de que copulen, pues observas y cuentas si ponen huevos y cuántos. Efectivamente. Y entonces yo les puedo decir que como son conteos, siguen una distribución de Poisson. Porque puedes tener un máximo y puedes tener un mínimo. No se distribuyen de manera normal. Y lo acabamos de demostrar cuando hicimos el test de... ¿Cómo se llama el test que hicimos de normalidad? De Kolmogorov-Smirnov. Entonces, aquí, ¿qué es lo que debemos poner después de la coma? Debemos poner family, a la familia de funciones, igual, Poisson o Poisson, y les vamos a poner un link, así se le conoce como link logarítmico. Simplemente el logaritmo, acuérdense cuál es la función de un logaritmo. Linealizar. Y cerramos. ¿Pudieron escribir este código? Si no, se los paso en el chat. No sé si tienen acceso al chat, dígame. No, no se puede. Ok, se los puedo mandar por mensaje. Que dice el chat de reuniones del canal solo está disponible para los miembros del equipo. Ok, entonces los voy a agregar al cosito este. No sé si tienen WhatsApp en su equipo de cómputo. Sí. Ok, si lo tienen pueden copiarlo del WhatsApp de su computadora. Pero ¿por qué pones eso de familia abajo y no a un lado? Lo podemos poner aquí si gustas. Ah, ok. ¿Sí? No es estrictamente. No. Y una vez que hagamos esto, le decimos summary y ponemos el nombre del objeto. En este caso, ¿cómo se llama mi objeto? Sirio. ¿Qué deducen con esto? ¿Se ve esto? Sí.
¿Qué deducen con esto? Están las interacciones completas, ¿no? De fuente, gallina con los días. ¿Qué pasó? Ay, perdón. Guay, ¿qué pasó aquí? Se vio raro, ¿verdad? A ver. Ah, perdón. ¿Ya se ve? Sí. Ok. ¿Y aquí qué podemos deducir lo que está en azul? Yo diría que ¿Eso la de fue la valor, fuente no? de gallina sí es diferente a la de pavo y a la del ratón. Efectivamente. Diferentes. ¿Es correcto? Hay diferencias significativas. Ujú. ¿Y entre los días hay diferencia? Sí, la de fuente gallina. A ver, gallina y con ratón. Y ratón son diferentes que la de los pavos. ¿Qué quiere decir esto? Ay. A ver, inténtenlo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que sale significativo. Puede ser que tengo un mayor número de huevos. así es. Efectivamente. Que conforme avanzan los días, la fuente alimenticia ratón hace que los huevos sean diferentes en el grupo de las chinches que solo fueron alimentadas con ratón. Y que también es diferente con las gallinas. Pero observen el estimate. ¿Qué símbolo tiene el estimate? Negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme pasen los días, las chinches alimentadas con fuente de gallina aumenta o disminuye el número de puesta de huevos. Disminuye. Efectivamente. Son las cosas que ustedes deben aprender sobre este modelo. ¿Y cuál es el signo de ratón? En el estimate. Negativo. No, de ratón, bueno, fuente Positivo. ratón días, que efectivamente es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no disminuye la puesta de huevos. Efectivamente. Y entonces, ustedes, ¿qué decisión tomarían con esto? En un contexto ecoepidemiológico. Que es una mejor, o sea, el ratón es una mejor fuente alimenticia para las chinches, por ende lo pueden escoger más. Efectivamente, lo pueden escoger o pueden buscar más rápido al ratón. O pueden estar las chinches, Triatoma diviniata, Ronius prolixus, bueno, en este caso fue Triatoma diviniata, puede buscar la madriguera de los ratones y alimentarse de los ratones. ¿Por qué? Porque conforme pasan los días, ¿qué pasa? Pues ponen más huevos. Y si ponen más huevos, ¿qué significa esto? Digamos, ponen más huevos, la cópula es efectiva, hay... Mayor riesgo. Se crea un problema de salud pública. Efectivamente. Mayor riesgo de transmisión. Mayor riesgo, efectivamente, porque ¿quién va a sustentar la población de los nuevos triatominos que van a emerger? Los humanos, las gallinas, los perros, ¿quiénes? Entonces, esto nos ayuda a tomar
una estrategia para el control de la transmisión vectorial, como diseñando estrategias para que controlar o disminuir la población de ratones, en este caso músculos, dentro de las comunidades. ¿Cómo? Pues allí ya entra el papel del biólogo, entra el papel del veterinario, del médico, comunitario, de la misma comunidad, de que cómo disminuimos esto. ¿Ya? Ahí entra también los agropecuarios, los ingenieros Pero una pregunta. Sí, ¿Por dime. qué salen negativos los números de arriba donde dice fuente gallina, fuente pavo y fuente ratón? En el estimado. En el estimate, que aparentemente el huevo, el pavo y el ratón aparentemente disminuyen la cantidad de huevos. Pero como solo estamos viendo una sola variable, podríamos decir, bueno, es que disminuye. Pero si se dan cuenta, no es significativo. Pero ¿qué pasa cuando la interacción fuente-ratón y días interaccionan? ¿Qué pasa cuando las chinches se alimentan de ratón? ¿Qué pasa cuando a los 0, 2, 4, 6, 8, 10 y 28 días? ¿Qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Efectivamente. ¿Qué es lo que nos interesa ver? En este caso nos interesa ver la interacción de nuestras variables. La interacción fuente y la interacción días. ¿Qué pasa con estas dos variables con respecto al número de huevos que ponen los triatominos? Ok. Entonces, con eso podemos tomar una decisión. Imagínense que lo logremos comprobar nuevamente en laboratorio con otras fuentes alimenticias, por ejemplo, reptiles, por ejemplo, MOM y ANI colaboradores. No sé si ya leyeron este artículo. 29 se llama Disentangling. Ahorita les doy la referencia. No lo conocemos. ¿No lo conocen? Bueno, ese artículo, este grupo de investigadores demostraron que los triatomas, en especial triatoma dimidiata, se puede alimentar inclusive de anfibios, en este caso rana SPP, y de aves migratorias, en este caso las cenaidas, también de perros y de humanos. Entonces, posiblemente esto esté correlacionado el aumento de la cantidad de chinches alimentadas de una especie, simplemente porque, como bien dijo Guadalupe, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre una especie y otra? Que no tienen la misma cantidad de nutrientes. Efectivamente. Es como si yo les pregunto a ustedes, entre una barrita de apio y una torta de cochinita, ¿qué comerían ustedes? Si tuviesen mucha hambre. La torta de cochinita. La torta de cochinita porque tiene más nutrientes, tiene carbohidratos, tiene lípidos, tiene proteínas y sobre todo chile habanero. En cambio el apio pues solo tiene agua, tiene carbohidratos insolubles. Entonces lo mismo pasa en este caso con las chinches. Bueno, está entre el ratón y pavo y conejo. Pues digo, no, pues el pavo es un animal muy... La misma gallina, exactamente. Imagínate que la gallina se la depreda la chinche. ¿Y por qué no aparece el conejo ahí? Porque es una buena observación, porque son dependiendo de los grados de libertad. Los grados de libertad, acuérdense que es el número de contrastes que tenemos aquí. ¿Cuántas fuentes son? 4, ¿no? Efectivamente, 4. Y ese 4 es n-1. ¿Cuánto es 4 menos 1? 3. Son estos 3 que estamos viendo aquí. Porque en este caso el conejo resultó ser el más elevado, pero no significativo, y es con el que compara a la gallina, al pavo y al ratón. Okay. Por eso se ve aquí también que no aparece conejo, porque aparentemente es el más
significativamente elevado, pero que no genera una diferencia significativa. ¿Viste? 264. 237 huevos. ¡Aso! En 21 días pueden poner 237 huevos. Guadalupe. No lo sé, Rick. No creo. ¿Cuánto, No me ha tocado, ver. ¿No te ha tocado? ¿Cuánto ha sido lo máximo de huevos que has contado de 24. 24, ahí imagínate. En 4 semanas. En 4 semanas, imagínate. Entonces ahí viene un poquito la crítica de que realmente eran chinches lo que pusiste a alimentar o eran otra cosa. Y si ya luego quieren hacer un reporte más bonito de este modelo, simplemente les voy a enseñar cómo hacer sus reportes. En este caso vamos a utilizar Broom Mixed y vamos a escribir tidy y paréntesis y volvemos a escribir asirio. Y nos sale toda esta tabla un poquito más bonita. Y lo que debemos hacer ahora es llamar una biblioteca llamada library open xl, aquí está, o en su caso pueden instalarlo y le decimos write.xlsx, asignamos. ¿Cuál es el nombre de nuestra base? Se llama Sirio y ponemos sirio.xlsx y automáticamente se debe guardar. No, aquí, perdón. Casiopea. Voy a poner Casiopea. Voy a guardar este análisis dentro de este objeto llamado Casiopea. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan cómo guardábamos? Ok, perfecto. Entonces ponemos Casiopea, que es la base de datos, y queremos que lo escriba Casiopea. A ver, déjame ver qué está pasando. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Me escuchan? Sí. Son normales los 2 puntos en donde está en el 26, Casiopea, Brown.mixed y 4 puntos. Sí, es normal. Okay. Es normal. Sí, es normal. A ver, a ver, Casiopea, Open XLS, Write XLSX. Ah, ya sé qué está pasando. No lleva esto. Ah, listo. Y esto en la base de datos llamada R. ¿Dónde está esto? Documentos, R. Y si abrimos, ¿se ve que estoy abriendo el Excel? Sí. Entonces se ve aquí todo su reporte. Listo para presentarlo a sus asesores para que discutan. Entonces ya lo ponen aquí con 4 cifras significativas. O sea, se guarda en automático. Se guarda en automático su reporte. Y algo importante es el estimate, que nos dice el sentido y la orientación de nuestro modelo. Entonces esto, si quieren, ya lo hacen más bonito y lo exportan a un Word y ya está listo para su tesis o para su artículo científico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿A partir de cuántas variables se usa este
GLM? A partir de 2. 2. Efectivamente. A partir de 2 variables ya puedes utilizar un GLMM. 3, 4, 5, 6, 7 variables a ti te interesa, lo puedes hacer. Sobre todo cuando son estudios de, pues hasta donde tú aguantes tomar datos en campo y que realmente sean significativos. Por ejemplo, vamos a identificar la puesta de huevos de los triatominos y se te ocurre poner las fases de la luna, el número de borrachitos de un día, no sé, las compras de galletas. ¿Tú crees que esa variable es significativa? Tanto el número de borrachitos de un día, el número de galletas y las fases de la luna. No, creo que no. Efectivamente. Entonces vas a siempre poner tus variables que sean de interés y que expliquen el fenómeno. En este caso, ¿cuál es lo que explica el número de huevos que una chinche puede poner? Fuentes alimenticias, ¿qué más? Humedad. La humedad, temperatura, efectivamente, ¿qué más? ¿Podría haber algo del tiempo de cópula? El tiempo de cópula, exactamente. El haplogrupo, la especie, la infección, ¿están infectadas o no están infectadas? Todo eso puede afectar. ¿Todo eso interesa? Sí, sí interesa. No sé, por ejemplo, la posición de Sagitario en relación al Sol, ¿interesa? No. Exactamente. Entonces, te pueden poner todas las variables que puedas y te puede salir hasta significativo. Imagínate que tú pongas número de borrachitos en Mérida o número de borrachitos en México y te sale significativo la puesta de huevos de triatominos. ¿Tú qué deducirías ahí? Que la cantidad de borrachitos en un día influye en la puesta de huevos. Efectivamente, que posiblemente los borrachitos que se queden ahí dormidos en las comunidades sirvan de fuente alimenticia para los triatominos y entonces ponen huevos. Pero eso sería un caso muy extremo. No. ¿Quién sabe con tanta alcohol en la sangre? Entonces no creo. Exactamente. Por ejemplo, ¿el precio de la gasolina puede influir en la puesta de huevos de los triatominos? No. Pero si lo metemos al modelo y sale significativo, ¿cómo explicamos el precio de la gasolina en el número de huevos que puede poner un triatomino? ¿Me explico? A esos ejemplos tan surrealistas y fuera de contexto, a eso me refiero, de que es lo importante de la ciencia, saber realmente qué influye en el fenómeno que yo estoy midiendo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. No, perfecto. Entonces hemos concluido la clase del día de hoy. Si tienen más dudas, escríbanme al correo, al mensaje de WhatsApp. Y con mucho gusto se los puedo explicar. ¿Y qué más? Ya con esto pueden leer. Sí, dime. Esta podría ser como una alternativa también al Kruskal. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que el Kruskal-Wallis, ¿cuántas variables tú puedes comparar al mismo tiempo? O sea, son más de 2. Con Kruskal-Wallis puedes simultáneamente comparar más de 2 variables al mismo tiempo. Ok, no. Efectivamente. Con eso, esa es la pregunta que debes hacerte. ¿Puedo con el Kruskal-Wallis comparar simultáneamente 2 variables? La respuesta es no, lo dijiste bien. Entonces ahí utilizamos un modelo generalizado. Ok. ¿Sí? En cambio, si fuese, por ejemplo, hay diferencia entre la puesta de huevos de triatominos en
en función de la fuente alimenticia, lo podemos hacer. Plot de número de huevos, ¿en función de qué? ¿No? Ahí está. ¿Y qué vemos aquí? Entonces, este es uno de los errores que cometemos generalmente. Y yo los voy a hacer, miren. Hacemos un Kruskal-Wallis. ¿Y qué pasó aquí? ¿Son diferentes o no son diferentes? Son diferentes. Sí. Efectivamente. Y podemos hacer un done test aquí para esto. Tenemos Bonferroni. Aquí me falta esto. No creo que voy a llevar la librería, la biblioteca, perdón. Library Doom. Lo voy a hacer. Entonces, Doom.test. Perdón, vamos a poner. ¿Cuál es diferente entre quién? Gallina y conejo son diferentes, pavo y gallina son diferentes, y ratón y gallina son diferentes. Pero podemos llegar a las conclusiones que llegamos anteriormente con el modelo generalizado. Efectivamente. ¿Por qué? Porque no estamos metiendo ¿qué variable? La variable. De días. Efectivamente. Y si yo le pongo esto, me marca error. ¿Por qué? Porque no puede conjuntar las tres variables a los días a la vez. Y si yo le pongo esto, me saca que sí hay diferencias. Pero ¿cómo integro este análisis con este análisis? ¿Me explico? Ya. Sí, Entonces, por separados es muy difícil tomar una decisión, a diferencia que lo hagamos con esto. Si se dan cuenta, ya nos dice que conforme pasan los días, el número de huevos disminuye cuando se alimenta de gallina, pero cuando aumentan los días, el número de huevos puestos por las chinches aumenta en función de que se alimenta de ratón. Cosa que no podemos deducir con todos estos datos por separado. Claro, si solo nos interesa saber cuál fuente alimenticia permite la puesta de huevos, se puede hacer, pero nos interesa los días en este caso, que son dos variables. No sé si contesté a la pregunta. Así es, sí. ¿Alguna otra pregunta? No, ya es todo. Perfecto. Entonces, ya puedes, puedes discutir tu artículo, Mireli. Sí, eso estoy pensando ahorita, entonces. Era lo que habíamos platicado, ¿no? Ellos pues tomaron igual tres variables y las quisieron relacionar, ¿no? Entre ellas. Sí. ¿Quieres presentar ahorita tu paper, Mireli? Sí, está bien. Ok. Vamos a aprovechar entonces la sesión. ¿Tienes tiempo, Guadalupe? Sí, sí tengo.
Ok, entonces adelante, lánzate, Mireli. Qué bueno que vimos esta clase. Voy a dejar de compartir. Ahora tú tienes la capacidad de compartir, Mireli. Sí, voy. Abrir bandeja de uso compartir. Es que descargué esto, pero... O sea, descargué Teams. Ajá. Pero... Eso no dice abrir bandeja de uso compartido. Ahí donde dice al lado de salir, donde dice micrófono, cámara, al lado del micrófono dice compartir contenido. Te voy a poner como asistente perfecto y también a convertir en moderador, quitar reunión, poner por ejemplo en el plano. ¿Y si se ve? Ya se ve. ¿Y si cambia? ¿Sigue viendo? Sí, sí se sigue viendo. Ok, es que ya ve que a veces pones solo la pantalla de... Perfecto. Pues vamos a poner en práctica entonces lo que hemos visto ahorita. ¿Cómo puedo eliminar? Ahí está. Ya. Perfecto. A ver, voy a dejar nada más de grabar, ¿o quieres que lo grabe y lo suba a YouTube? No, por favor. Lo detengo entonces. Como quiera. Ok, está bien. Vamos a ver. No hay problema, no hay problema.